Sí, hermano. Aquí pues vamos a ponernos en manos del Señor, para que Dios sea el que nos instruya. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad para poder escudriñar tu palabra. Y ponemos en tus manos, Señor, el curso para que tú nos instruyas, Señor, a cada uno de nosotros. Tú nos des de tu palabra, nos des entendimiento, nos ilumines, Señor. Podamos recibir tu palabra en el corazón y que esta dé fruto, Señor. Rinda fruto que permanezca para vida eterna, Señor. Te rogamos, Padre, que nos hables a cada uno de nosotros y todos podamos ser edificados, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en las sesiones anteriores habíamos visto dos temas de la fe. El origen de la fe. El segundo tema, bendiciones o beneficios de la fe. Y el tercer tema que vamos a ver el día de hoy son obstáculos de la fe. Habíamos nosotros revisado en Hebreos 11 que la fe que viene de Dios, esa fe es una fe que tiene la capacidad de crear de la nada. Entonces, en ese sentido, que si nosotros sabemos y reconocemos que la fe que Dios nos da, una fe que viene dada por el Espíritu Santo, pues, tiene esa capacidad para sanar, una fe que es que tiene de incluso de digamos, de un órgano del cuerpo que pudiera estar dañado, que pudiera estar afectado. La fe puede restaurar, puede hacer que se hagan incluso nuevas células, o puede restaurar las células existentes. O sea, tiene la capacidad de crear, puede hacer algo de la nada, pero esa fe tiene que venir una fe, como dicen, una fe que mueva montañas, es decir, una fe verdadera. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puede obstaculizar el que nosotros tengamos fe en la palabra de Dios, fe en esas promesas de Dios? Uno puede ser la lejanía que nosotros tengamos con respecto al Señor. En Juan 15:7, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, nos dice lo siguiente. Quince siete de Juan, y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si nos mantenemos lejos del Señor, y lejos me refiero estar no buscar la presencia de Dios, o no buscar a Dios, no buscarlo en su palabra, el tener una lejanía con Dios y no guardar las ordenanzas de Dios, eso va a hacer que nosotros no recibamos lo que queremos. Aquí dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí nos está diciendo el Señor que pidamos todo lo que queramos mientras nos mantengamos en unión con Cristo, y todo va a ser hecho.
conforme a lo que pidamos. Entonces, la cercanía con el Señor Jesucristo va a ayudarnos a tener fe, a fortalecernos en la fe, y la lejanía con el Señor va a ser un obstáculo para que nosotros podamos recibir por medio de la fe lo que le estamos pidiendo al Señor. Aquí el factor que ayuda o que inhibe, por así decirlo, inhibe la fe, es la cercanía o la lejanía con Dios. Otro de los factores o de las cosas que nos pueden alejar de Dios, que nos pueden obstaculizar la fe, es el dudar de, del poder de Dios. Vamos a Mateo 13, del 53 al 58. Permítame un segundo, hermanos. Perdón, hermanos, que tocaron la puerta. Mateo 13, del 53 al 58. Es escrito: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra, es decir, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, el que nosotros dudemos del poder de Dios, en este caso, los vecinos, todas las personas que conocían a Jesús, que él era hijo de María y de José, y que tenía a sus hermanos y a sus hermanas, ellos dudaban. Ellos decían: pues nosotros sabemos quién es cómo va a decirnos pues que él es el Hijo de Dios, y nosotros conocemos de dónde viene. Entonces dudaban de quién era Jesucristo, y eso les impedía. El Señor Jesús dice que no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, si nosotros creemos que Jesús solamente es un hombre, que no es el Hijo de Dios, eso nos va a impedir poder recibir esa fe que obra milagros. Es importante que nosotros podamos mantener una relación muy cercana con Dios, con Jesucristo, para que nosotros no caigamos en esa incredulidad, en esa, como decía en la palabra que leíamos el día de hoy, en esa perversidad de la incredulidad. Ahora, cuando nosotros vemos algún problema, tenemos una situación en nuestras vidas,
Y, y nosotros pensamos que es muy difícil recibir la bendición, recibir la ayuda de Dios en esa situación, en ese problema. ¿Por qué? Porque empezamos nosotros a mirar que las cosas a nuestro parecer son imposibles. Entonces empezamos a razonar lo que le pasó precisamente al apóstol Pedro cuando, cuando ve al Señor Jesús caminar sobre las aguas y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces en ese momento Pedro desciende de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Y, y vemos que por el hecho de obedecer a Jesucristo, lo que él estaba diciendo en ese momento, él hizo una cosa extraordinaria. Él, él pudo hacer algo que es fuera de este mundo. La fe logró hacer que Pedro venciera una de las leyes de la naturaleza. Entonces, pero dice en la palabra que cuando Pedro comenzó a mirar el fuerte viento, comenzó a hundirse. Entonces, Pedro empezó a mirar todo lo que se oponía a esa situación que él estaba, a esa o que él estaba caminando sobre el agua, y entonces dice que le empezó a dar miedo, y entonces comenzó a hundirse, y el Señor Jesús, Pedro grita, Señor, sálvame, y el Señor lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, nosotros en muchas ocasiones miramos lo que se opone, empezamos a ver esas situaciones, a lo mejor pudiera ser, vamos a suponer, tenemos algún problema de salud, un ejemplo, y, y nos pueden decir, esa enfermedad no tiene cura, esa enfermedad, la medicina actual no la puede curar. Vamos a suponer, no sé, SIDA, este, eh, cualquier enfermedad que pudiera ser hasta mortal o que dejase consecuencias. Entonces, nosotros comenzamos a mirar aquello que se opone a lo que nosotros estamos esperando. Acordémonos que la fe, dice en la palabra, que la fe es tener una esperanza contra esperanza. Es decir, va a haber una lógica que nos va a decir, eso no es posible. Eso no se puede llevar a cabo. A ver si alguien me puede ayudar a localizar ese versículo donde dice que la fe es tener esperanza contra esperanza. No recuerdo si se lo dice el Señor lo está comentando el apóstol Pablo acerca de Abraham, no recuerdo, a ver si me pueden ayudar a localizar ese versículo. Es tener una esperanza contra esperanza, algo así dice el versículo. Romanos 4, del 18 al 21, no sé si está ahí. A ver, Romanos 4.
Así es, exactamente. Amén, gloria a Dios. El versículo 18 dice que está hablando de la promesa que recibió Abraham. Dice en el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aquí, en ese caso, Abraham, pues ya era un hombre de casi 100 años. Sara, su esposa, era una mujer de ya de 90 años. O sea, dos personas ya mayores, ya muy grandes. Su esposa había sido estéril. Toda su vida había sido una mujer estéril. Entonces, sin embargo, Abraham tuvo una esperanza contra esperanza. La esperanza era que él estaba esperando un hijo prometido por Dios, y la contraesperanza, o la esperanza que está en contra, era precisamente todos esos factores que estaban en oposición a recibir eso que él estaba esperando. Sí, adelante, hermano Agustín. Yo creo que es lo que sucede cuando nosotros tenemos alguna enfermedad fuerte, ¿no? Por ejemplo, muchas veces pongo el ejemplo de mi esposa, ¿no? Dios nos da la esperanza de sanar, ya que por sus llagas somos sanados. Pero la condición en que nos vemos nosotros, a veces por lo que dicen los doctores, pues es la contraesperanza, ¿no? Entonces la lucha interna que tenemos, a veces llega la duda, a veces llega la incredulidad y por eso, pues no, Dios no puede trabajar así en nosotros. No puede hacer esos milagros que estamos deseando nosotros ver. Y por eso en el mundo terrenal debemos de dejar ese mundo terrenal y meternos al mundo espiritual, donde pues la esperanza Amén. Dios Amén. la crea, Dios la hace efectiva. Cuando Exacto. nosotros, como decías al principio, cuando nosotros creemos, la fe es una fe creadora, ¿no? Y cuando habitamos nosotros Amén. en ese ámbito espiritual, podemos hacer cosas, podemos crear esa misma sanidad en nosotros, que muchas veces Exacto. no es el pensar Exactamente. positivamente, ¿no? Porque eso es otra cosa, Amén. sino confiar en la Sí, esperanza sí, sí. que nos da Dios. Porque yo me acuerdo Exacto. mucho Es nosotros. Sí. perdón, yo me acuerdo mucho Perdón, hermano. Sí, adelante. me acuerdo mucho de una hermana que ella ponía su fe en Cristo, pero se dedicaba a decir soy sana, soy sana, soy sana, ¿no? Hablaba positivamente y no, yo creo que no comprendía realmente la verdad de la vida espiritual, ¿no? Y aún así el Señor tenía Claro. misericordia. Y Así eso es es. más o menos lo que quería comentar yo. Sí, sí, exactamente. Es exactamente nosotros, nosotros nos dejamos, nos mantenemos en el nivel del raciocinio, estamos al nivel del alma. Acordémonos que la parte de la mente es una parte del alma. Y si nosotros nos mantenemos, decir, no, pues que esto no es posible por esta razón, por esta otra razón, por esta otra razón, por esto, y podemos dar muchas explicaciones por qué no podría ser, nos seguimos manteniendo en este nivel de la mente, del alma. Y nosotros tenemos que irnos hasta un nivel más arriba, ¿Sí? tenemos que irnos al nivel espiritual, tenemos que subirnos al nivel de donde está, donde se maneja el Señor. Y es ahí donde esa fe tiene una ley, digamos, es una capacidad, una ley que es superior a este mundo, que es más grande que este mundo. Entonces, por eso dice, y siempre va a haber esa, como que esa lucha entre la fe, perdón, hermanos, perdón,
No te el perro preocupes. se pone medio loco con los gatos. Pues con razón tienes peleas en la casa. Tienes perros y gatos ahí Perros y también. gatos. No se llevan, no se llevan. Es- este, entonces, entonces, es precisamente esa lucha. O sea, Pedro, en un principio, él se mantuvo cuando el Señor le dice, ven, y Pedro obedece. Y él va obedeciendo, está atento a las palabras de Jesús, está obedeciendo y creyéndole a Jesús. Pero cuando él mira alrededor, su atención ya no está en las palabras de Jesús, su atención ahora está en las circunstancias que están alrededor. Y él comienza a decir, es que como es el viento, pues el viento me va a empujar, es un viento tan fuerte, era un viento tan fuerte que dice que casi hacía hundir la barca. Entonces, él empieza a decir, hay mucha oposición, no es posible esto que está sucediendo, y entonces él comienza a pasar del nivel espiritual al nivel del raciocinio, al nivel del pensamiento. Él comienza a pasar a ese nivel. Entonces, bueno, comentábamos en el día de hoy en la palabra que el Señor nos daba, la, la, la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos esa entrega completa a Dios de fe, con una entrega en espíritu, en alma y en cuerpo, nos encontramos en el nivel espiritual. Tenemos una entrega completa a Dios y Dios va obrando, va a obrar en el nivel espiritual y después se va a reflejar en el nivel físico. Entonces, aquí Abraham dice, siempre para las cosas de fe, siempre va a haber digamos, dos partes, ¿no? La parte que está a favor de la esperanza y lo que está en contra de la esperanza. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Entonces, nosotros tenemos que, el Espíritu Santo, tenemos que buscar esa estrecha relación con Dios, una intimidad con Dios, para que Dios nos permita mantenernos en el nivel espiritual. Y en el nivel espiritual la fe tiene la capacidad de crear. Ahora, eh, los, los fariseos, vamos a Mateo 17:17. Y dice, bueno, es lo que es el versículo que estábamos leyendo en la tarde el día de hoy, cuando el Señor Jesús reprende al padre del hijo que estaba endemoniado, que le dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Aquí hay algo muy interesante en este versículo, que el Señor Jesús, pues él reprende al hombre porque él había ido con incredulidad. A pesar de que había llevado a su hijo a que lo sanaran sus discípulos, él no creía que lo pudieran sanar. No confiaba en el poder de Dios.
porque los discípulos se supone que son como los seguidores, los instrumentos de Dios. Entonces, el Padre dice, yo voy con sus discípulos, con sus alumnos, y, y en teoría ellos deben de hacer lo mismo que hace Él. Pero sin embargo, no sucedió nada, no pasó nada. Y hay algo muy interesante que el Señor Jesús le dice al Padre, le dice, generación incrédula y perversa. Aquí nosotros podemos mirar que si el Padre hubiera tenido fe, el Hijo se hubiera sanado. Allí no le estaban pidiendo directamente al Señor la sanidad del Hijo. No se lo estaban pidiendo directamente. Simplemente si el Padre hubiera creído, el Hijo se hubiera sanado. Si él hubiera tenido la fe suficiente, el Hijo se hubiera sanado. Y no tanto por los discípulos, aunque ellos también pudieron haberlo curado por la fe de ellos, sino por la fe del Padre. El Hijo se pudo haber curado. Sin embargo, no fue así. El Señor Jesús pues le molesta esa situación, que el Padre lo llevó, pero pues no tenía fe. Entonces, en este caso, a veces a nosotros también así nos pasa, que pues vamos con el Señor Jesús, pero no tenemos esa fe. Y llegamos ante Él y le decimos, bueno, yo hice esto, pero no se curó, no pasó nada, ¿no? Entonces nos acercamos a Jesús, pero con incredulidad. Entonces eso también hace que no veamos esos milagros, que no veamos esas obras maravillosas de Dios, esas obras sobrenaturales que nosotros quisiéramos ver, que nosotros deseamos. Pues todos de alguna manera tenemos gente o conocemos gente que está enferma, o nosotros mismos padecemos alguna enfermedad, y a veces no creemos que Dios nos pueda sanar. Hay veces que nosotros como dijeran vulgarmente, nos enconchamos en nuestra duda, como que hacemos concha, pues, y no creemos, como le pasó a la persona es el paralítico, ¿no? Que estaba en el estanque de Betesda. Vamos a ese versículo, a ese pasaje. Está en Mateo 21:21. A ver si no me equivoco. Mateo 21:21. No, perdón, esa no es esa. A ver, permítame un segundo. A ver, Juan 5. Juan 5. Permítame un segundo, déjame. Sí, no, perdón, es en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Capítulo 5, del 1 al 7. Y es escrito: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos,
Y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Pero porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí eso de que el que tocaba el agua, el primero que tocaba el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, yo lo pondría como que pues en duda, porque digo, no lo podemos negar completamente, pero eso de que quedara sano de cualquier enfermedad, pues sabemos que Dios no obra de esa manera. Dios no le da oportunidad nada más a unos, y los otros pues que se mantengan así, ¿no? Y que haya como una competencia por la salud. Dios no es así. Entonces dice en el versículo 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años es casi toda una vida. Dice que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y a veces así nosotros estamos ante el Señor. Dios nos pregunta: ¿quieres ser sano? Y nosotros le contestamos: es que pues no tengo dinero para ir al doctor, o no tengo tiempo para atenderme, o es que no puedo, no tengo. Entonces, a veces nosotros nos encontramos ya como en esa parálisis espiritual. Nos encontramos así. Y cuando el Señor nos pregunta: ¿quieres ser sano? Lo único que tenía que responder esa persona: sí, Señor, claro que quiero ser sano. Y en el versículo 8 le dice: y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Solamente las palabras de Jesús le dijeron: levántate, toma tu lecho y anda. Y nosotros también le ponemos una cantidad a nuestros ojos, una cantidad de razonamientos, y el Señor nos dice: pues solamente obedéceme, escúchame, y yo te doy la sanidad. Recíbela nada más, sé capaz de recibirla. Entonces, nosotros tenemos que de esa manera, porque a veces como que nos acostumbramos a nuestros padecimientos, nos acostumbramos a nuestros problemas, y nos dice el Señor: ¿quieres ser sano? Y nosotros le decimos: no, es que no puedo por esto, no puedo por esto, Señor. Y Dios nos dice: solamente hazlo, levántate. Porque a veces nos encontramos así como tirados, ¿no? Espiritualmente, nos encontramos derribados. Entonces, el Señor Jesús nos dice: levántate, levántate en fe, levántate en creerme. Dios nos da esas oportunidades. Los problemas son esas oportunidades para que se manifieste el Señor, para que se manifieste el poder de Dios, y que Dios sea glorificado. Todos esos problemas, esos
esos problemas, esas enfermedades, esas eh, problemas de salud económicos, de todo tipo, ¿no? Son esas oportunidades para que Dios se manifieste. Entonces, simplemente tenemos nosotros que levantarnos en fe. En Ahora, en algún momento, varones, acrecentar nuestra fe, ¿sí? Porque el enemigo pone los síntomas, pone las condicionantes de nuestro alrededor muchas veces, porque estamos en el mundo terrenal, ¿no? Él es el príncipe de este mundo y pone esas condicionantes. Y si nosotros las creemos, pues nos doblega. Estamos viendo nuestra así es. situación, nuestra condición de que estoy enfermo y como tú dices, muchas veces nos apropiamos de nuestras enfermedades y no puedo porque estoy así, no puedo porque estoy asá y Dios quiere, ¿no? O sea, acrecienta tu fe y vas a ver cómo actúo yo. Entonces, nos olvidamos de la posición que tenemos delante de Dios, porque ayer leíamos que Él tiene cuidado de nosotros. Pero si nosotros no le estamos creyendo por la poca fe que tenemos, pues el enemigo sigue dominándonos. Estamos sometidos a esa piedra de tropiezo, a ese lazo de cazador, esas vendas mágicas que nos impiden ver nuestra realidad espiritual porque tenemos poder. Dios nos delega Amén. poder y con las promesas de Amén. que por sus llagas somos sanados, podemos obtener esa sanidad. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros, Así pues es. todos nos hemos puesto, pues por ejemplo, yo con el azúcar, yo con mi diabetes, yo con esto, con el otro, nos vamos apropiando de esa enfermedad y es que tengo esto. En vez de decir, gracias a Dios ya soy sano y no pienso Amén. negativamente, Amén. sino al contrario, yo confío y Así es. acrecento mi fe en el Señor. Así es. Sí, exactamente. A veces nos encontramos como paralíticos espiritualmente. Estamos como imposibilitados, como inmovilizados, espiritualmente hablando. Estamos así en una parálisis espiritual y no nos movemos de ahí. Estamos como atrapados, estamos como detenidos ahí. Y, 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 y como dice el hermano, el Señor nos da ese poder, nos da la autoridad de usar su palabra, de usar su nombre. Le dice el Señor, levántate, toma tu lecho y anda. Nos encontramos como derribados, como sin poder movernos. Y Dios no quiere eso, que nos encontremos así derribados. Entonces, en Mateo 21:21, ahora sí, Mateo 21:21. Es el pasaje que cuando estábamos revisando el día de hoy en la tarde, cuando el Señor maldice la higuera y que Pedro le dice, mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado desde la raíz. Y el Señor Jesús le responde, le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, el Señor nos pide que nosotros tengamos esa confianza, esa plena confianza en Él, en sus promesas, que no, que no dudemos, no dudemos de la capacidad de Él. No va a ser de nuestra capacidad, no va a ser de nuestras posibilidades, sino va a ser su capacidad, sus posibilidades. Claro. Entonces, nosotros tenemos que poner esa confianza en Él. Bien. Okay. Ahora,
otra cosa que nos puede impedir el que nosotros tengamos fe es desconocer la palabra de Dios. Y eso le pasó a los fariseos, a los saduceos. Vamos a Marcos 12:24. Dice, es cuando los saduceos querían decirle a Jesús pues que la resurrección no existía, ¿no? Ellos no creían en la resurrección y le cuentan ese suceso de la mujer que estaba casada, que se muere su esposo, después ella se casa con su hermano según la ley judía para que le levantara descendencia y muere ese hermano, después muere un segundo hermano, un tercer hermano y 7 hermanos mueren y después muere la mujer y entonces le preguntan, bueno, entonces ¿de quién va a ser esposa? ¿De cuál de los 7 va a ser esposa, no? Y la respuesta de Jesús fue esta, en el versículo 24. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Fíjense, el desconocer la palabra de Dios nos hace desconocer el poder que tiene Dios. Entonces, nosotros podemos caer también en esa situación pues de estar en un error por no conocer la palabra de Dios y el poder de Dios. Podemos nosotros creer o desconocer que Dios, lo que puede hacer Dios. Y nosotros, pues, seguimos como ese paralítico de Bethesda, ¿no? Seguimos ahí, dando excusas por nuestros problemas, damos miles de excusas y no, nomás no suceden las cosas. Entonces, nosotros necesitamos levantarnos en fe. Bien, hermanos, esas, bueno, son a grosso modo algunas de los obstáculos de la fe. ¿Alguien que quiera opinar o agregar algo? Sí, hermano Juan. Aquí tocante a lo que acabas de decir en Marcos 12:24. Sí. En lo que dice, entonces respondió Jesús y les dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. A muchos los creyentes nos pasa esto. No leemos la escritura, no conocemos a Dios. Decimos que creemos en Él, decimos que creemos en Él, pero no lo conocemos, no lo conocemos. Su pensamiento, lo que Él piensa, lo que Él quiere para nosotros, lo que quiere para toda la humanidad. Entonces, si yo no conozco a una persona, sí, que es el Creador, ¿cómo voy a poder sanar yo si tengo una dolencia, una enfermedad en mi cuerpo o espiritualmente? Puedo decir que yo creo, que tengo fe, pero al no pasar nada, ¿qué es lo que en ese momento qué sucede? Hay una incredulidad. Dios no me escucha. ¿Qué es lo que sucede cuando luego a veces muchos dicen, ora tú por mí, hermano? Porque Dios sí te escucha a ti. A mí no me escucha. No es eso. Es la incredulidad, la falta de conocimiento de que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios soberano, que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios misericordioso, que tenemos un Dios que si le pedimos en totalidad, ¿sí? Entregándonos completamente en todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, a Él,
Dios no nos desecha, Dios no nos ignora. Él sabe en qué momento va a actuar, pero esperamos que sea, queremos que sea de momento el milagro. Y eso, pues, no va a suceder. Todo el Señor sabe en qué tiempo, en qué instante Él va a responder. Y lo que queremos nosotros, sí, tocante a eso, por eso es que todos nosotros, mi hermano Agustín, tú, yo, mi hermano Juan Manuel, mi hermano Jesús, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la iglesia? ¿Sí? Lean las escrituras, lean las escrituras, conozcan al Señor, vayan a los cursos de discipulado. Por ejemplo, aquí lo tenemos. ¿Cuántos estamos nada más? Deberíamos estar conectados todos. Al menos, digo, sabemos, tenemos el medio y se han conectado. No se conectan. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en ese momento lo estábamos comentando tú y yo, oye, que cuando nos pasa algo, en ese momento buscamos al Señor. ¿Sí te acuerdas que estábamos comentándolo? Eso sí, en ese momento cuando nosotros necesitamos del Señor, vamos al instante. Perdóname, es que tengo mucho ruido. Y lo buscamos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Pues no pasa nada. Pero solamente lo buscamos cuando tenemos una necesidad. Y eso no debe de ser. El Señor siempre debemos de buscarlo. Y lo dice en la misma oración. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué hizo el Señor? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Lo está alabando al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer primeramente. Buscar el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Alabar al Señor. Siempre tener presente en nuestro corazón el nuestro Señor, buscándolo a Él, porque cuando lo busquemos, Dios va a responder, pero que de veras sea de una verdadera convicción, ¿sí? Una conversión verdadera dentro de nosotros para poder recibir ese milagro. Bien lo dice, si tú crees, si tú oras, si le pides a esa montaña, yo hasta la fecha ahorita no he visto a alguien que diga, esa montaña se ha movido. ¿Sí? Nadie. Y no es por falta de fe. ¿Por qué? Porque no se ha movido esa montaña. ¿Qué es lo que sucede? Y lo dice la palabra del Señor. ¿Sí? Si tú oras y dices esa montaña que se pase el yo creo que el mensaje del Señor en esa montaña no es de que se mueva la montaña, sino que nosotros mismos, esa es la montaña, nosotros, es el monte, la humanidad, nosotros mismos hagamos eso, que esa humanidad de nosotros se convierta totalmente al Señor nuestro Dios. Y como lo dice, si buscamos al Señor y al Rey de Justicia, todo lo demás será añadido. No habrá más cosas que yo le pida al Señor, porque el Señor conoce mi necesidad, conoce la necesidad del hermano Agustín, conoce tu necesidad, conoce la necesidad de todos y cada uno de nosotros. Sí, Él sabe. Amén. Él no tiene, para Él no hay nada oculto, pero Él es un Dios soberano y sabe en qué momento y en qué instante todo va a ser. Pero nosotros Amén. tenemos esa incredulidad. Sí, como Amén. Sí. y si nos acercamos a Dios, sí, si lo buscamos, que hay fe en el Señor. Pero si nos alejamos, no leemos la Escritura, no hacemos los discipulados, no nos reunimos, no escuchamos el mensaje
de lo que estamos haciendo ahorita en varones, en jóvenes, en todo, ¿sí? Pues no va a pasar nada, no va a pasar. A veces yo siento que lo hacemos de compromiso. Y no de compromiso, ¿eh? Por algo que nos dice, pues voy a reunirme para que no digan los hermanos que... Pero luego a veces no lo hacen. ¿A dónde está la iglesia? Así es, sí. ¿A dónde está la iglesia aquí? Yo pregunto. Somos servidores, ¿y a dónde están los servidores? Al menos aquí, ¿eh? Deberíamos de estar presentes aquí. Al menos todos los servidores estar unidos en un mismo sentir. Y si fuéramos eso, mi hermano, qué cosas maravillosas hiciera el Señor, ¿eh? En todos y en cada uno de nosotros. Sí. Pero, Sí, ¿sí? y algo es muy cierto, hermano, lo que dice. Y yo creo que eh, tenemos nosotros que buscar que toda obra que el Señor haga en nuestras vidas glorifique su nombre, Amén. porque nosotros todos tenemos necesidades. Sin embargo, Dios quiere que lo que Él haga, las obras que Él haga, sean para glorificar el nombre de Dios. Entonces, sí debemos de buscar nosotros eso, que ya sea salud, ya sea una cuestión económica, ya sea un problema, no sé, familiar, ya sea un problema laboral, de cualquier tipo que sirva esa bendición, ese beneficio, esa respuesta de Dios, que sea para glorificar el nombre de Dios. Amén. Tiene que ser eso, una causa de glorificar el nombre de Dios. Y yo creo que Dios va a hacer grandes cosas en nuestras familias, en nuestras casas, en la iglesia. Dios va a hacer grandes cosas con la iglesia cuando estas obras sean para glorificar el nombre del Señor. Sí, mi hermano. ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿No? No, pues ya, Bien. mi hermano. Yo pido perdón porque me quedé dormido. Híjole, me quedé dormido. No se preocupe, hermano. Y después, No se preocupe, hermano. estaba dormido. Llegué porque no había desayunado, desayuné bien rico y me vine a sentar en el sillón y me quedé dormido completamente. ¿Cuántas horas dormí? Hijo, no sé, yo creo que 2, 3 horas, 4, pero ya después de ahí Qué bueno, hermano. desperté 5, ay, pues todo me paré todo así, pero hasta sudó el que tenía. Perdone, mi hermano, pero No se ya preocupe, hermano. llegué No a se preocupe. la oración. Sí, Lo Sí, bueno que es un cambio de horario de vez en cuando. sí, ¿verdad, mi hermano? sí. Bueno, entonces, pues si no hay ya nada más, ningún comentario, pues vamos a dar gracias al Señor Amén. por el tiempo que nos permitió estudiar su palabra y darle gracias a Dios por lo que Dios hace en nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos diste la oportunidad, Señor, de escudriñar tu palabra, de comentarla, Señor, en este curso, de aprender, Señor, todos de ti. Te rogamos, Padre, que la palabra que nos has hablado, Señor, no regrese a ti vacía, que esa palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual la mandaste a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor. Te rogamos, Señor, que la palabra produzca fruto que permanezca para la vida eterna, Señor. Yo te doy las gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de mi hermano Agustín, nuestro pastor, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Juan, siervo tuyo, bendito Padre. Gracias por la vida de mi esposa, Señor, que también es sierva tuya, hija tuya, Señor. Y por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, te doy gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque aunque no están conectados, Señor,
Tú les tienes en el hueco de tus manos, Señor, tú los tienes en tu corazón y tú velas por su crecimiento, velas por su bienestar, Señor. Te rogamos, Señor, que seas con ellos, que mandes a tus ángeles, Señor, que acampen alrededor de cada uno de ellos, de ellas, Señor, donde quiera que se encuentren todos nuestros hermanos, que seas con ellos bendiciéndolos, Padre, en esta tarde. Te damos las gracias, a ti sea por siempre toda gloria y todo honor, Señor, porque tú eres el único que se la merece, Señor. Tú eres nuestro maestro y nosotros somos tus alumnos, somos hermanos, Señor, que buscamos aprender de ti, Señor. Y te ruego, Señor, que esta palabra sea puesta en obra, Señor, la pongamos por obra cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Espíritu de Dios, por darnos la palabra. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.